Vamos a hablar de la vacunación, dando la bienvenida a Rolando Escaró, jefe de la sección internacional. Nos vemos después de un tiempo, Rolando. ¿Cómo estás? Así es, Fátima, después de un tiempo, pero la situación de la pandemia pues no se ha detenido lamentablemente, aunque con cifras mucho menores. Evidentemente, las vacunas contra el coronavirus en los menores de 12 años podrían producir efectos secundarios leves o moderados que por lo general pueden ser tratados en casa. Preste mucha atención a la siguiente nota para saber qué hacer en estos casos. La vacunación contra el coronavirus en niños y niñas de 5 a 11 años continúa a paso firme alrededor del mundo, luego de que la FDA aprobara su administración en este grupo etario. La investigación demostró que el inmunizante cuenta con un 91% de efectividad en la prevención de la enfermedad en los menores, pero también evidenció que podrían provocar algunos efectos secundarios leves o moderados. Dolor de cabeza, fiebre, náuseas, sueño e hinchazón en la zona de la piel donde se aplicó la inyección son las reacciones adversas más comunes y pueden durar entre 1 o 2 días. Para los especialistas se tratan de síntomas suaves que pueden ser tratados en casa con medicamentos como el paracetamol, el panadol o pañitos húmedos que bajen la temperatura. Asimismo, señalaron que estos malestares se presentan con mayor probabilidad en la segunda o tercera dosis a diferencia de la primera. Escalofríos, taquicardia, dolor muscular y vómitos conforman la lista de efectos secundarios poco comunes. Si persisten por más de 72 horas, los expertos recomiendan la evaluación de un profesional de la salud. Y aunque el riesgo de sufrir miocarditis tras la aplicación de la vacuna es casi nula, sí se han reportado algunos casos que lograron ser controlados. Tenga en cuenta que si su hijo tiene antecedentes de reacción alérgica a alguno de los componentes del medicamento anti-COVID, es mejor consultar previamente a su médico. De hecho, Rolando, hemos aprendido o hemos recordado muchos cuáles son los efectos normales cuando uno recibe una vacuna en diversas edades. Pero podríamos, para los padres de familia, recordar qué sucede con el bebito que dentro del primer año recibe varias vacunas y el doctor le dice probablemente tenga tal o cual efecto secundario, así que esté tranquilo. Así es. Los síntomas más frecuentes, lógicamente, el primero es el dolor en la zona donde le han puesto la vacuna, el brazo izquierdo o derecho, dependiendo. Los niños van a tener un poco de malestar o dolor al movimiento, que es un dolor muscular leve que desaparece en 1 o 2 días. Otro síntoma común puede ser la aparición de fiebre, un poco de malestar general o incluso sueño. Puede ser que tengan tal vez un poquito de fiebre, les va a dar sueño durante la tarde, en la noche van a dormir tranquilos y al día siguiente les va a quedar un poquito de la molestia en el brazo y eso va a desaparecer después de 2 días. En ambos casos, lo ideal es tomar paracetamol o incluso panadol, dependiendo de lo que recomiende el médico, o incluso a la hora que el menor ha sido vacunado, tomar una pastilla de paracetamol. Si es que lo llevan en la mañana, después del almuerzo puede tomar otra pastilla y en la noche puede tomar una más. Correcto. Y es suficiente para tener cualquier malestar. Ahora, en la primera dosis es muy raro que tenga algún malestar. En la primera dosis. ¿Ya? Esos malestares por lo general aparecen en la segunda o tercera dosis. Ahora, eso no quiere decir que vaya a haber un niño que pueda tener un poco de fiebre después de recibir su primera dosis o un poco de malestar. Puede ocurrir. Pero por lo general estos síntomas o estas reacciones aparecen en la segunda o tercera dosis. Lo principal... Similar. Sí. Es similar como a los adultos, ¿no? Bueno, en mi caso sí me dio un fastidio mayor en la primera dosis de la vacuna, en la segunda menos en realidad, y ya para la dosis de refuerzo tuve un fastidio apenas en el brazo, pero al cabo de un par de horas desapareció. Exactamente, es lo mismo en los niños. Ellos reciben una dosis especial en muy pequeña cantidad de acuerdo a su peso y por eso se han dividido según las edades. Hay que tener en cuenta que en el caso de los niños pues tienen que evitar golpearse o estar jugando con la pelota o poder golpearse en el brazo porque les va a doler un poquito más, pero nada más. Precisamente en nuestra región, Chile fue uno de los países que tomaron la iniciativa en retomar las clases presenciales y también uno de los primeros en iniciar la vacunación de niños. Desde Santiago, Cristian de Medici nos va a brindar detalles de la experiencia chilena en la vacunación de los menores de edad.
Efectivamente, la vacunación acá en Chile nos ha servido para mantener la tasa de personas que enferman grave por COVID y las muertes en promedio bajas, pese al aumento atribuidos al Omicron. Pero si nos apuntamos en la vacunación de todos los menores de 18 años, es vital transmitir la experiencia que hemos tenido en nuestro país a todas las naciones que van a comenzar a inocular a sus menores de 18 años. Por eso, ¿qué es lo que ha ocurrido acá en estos meses? Ya se han administrado más de 6.400.000 dosis a la población entre 3 y 17 años. Si hacemos una mención especial de que de entre 3 y 5 años solamente reciben la vacuna de Sinovac, desde los 6 años hasta los 17 reciben la vacuna de Pfizer y BioNTech. Concretamente son ya del orden de más de 2.803.000 personas menores de edad quienes ya han completado su esquema de vacunación con las 2 dosis, y de hecho también si hacemos distinción en cifras, de entre 3 a 5 años son más de 500.000 los niños que se han inoculado, y ya entre 6 a 11 años la cifra sube a 2.600.000. ¿Cuáles son los problemas que mayoritariamente se han presentado? Tienen que ver con la coordinación de los vacunatorios, los permisos que envían los padres a los colegios respectivamente, o también a los centros de educación, donde los escolares se vacunaban, y por supuesto los menores, quienes necesitan tener este consentimiento oficial que se entrega por parte de los padres. Además de todo eso, nos han presentado problemas en torno a complicaciones médicas de la vacunación de los menores. Por eso la evidencia científica deja claro que los menores pueden ser inoculados, y así la vacuna los protege, tal como lo ha hecho este fármaco a lo largo de todo el país durante estos casi 2 años de pandemia. Desde Santiago de Chile es el despacho de Cristian de Medici, de Mega Noticias para Latina Televisión. Bueno, siempre es interesante la experiencia internacional, Rolando, pese a que incluso antes de la existencia de la vacuna hemos visto que, por ejemplo, la presencialidad en las clases en otras partes del mundo se ha llevado con normalidad, en el sentido de que vayan los chicos a las aulas, pero con los protocolos sanitarios para evitar los contagios. Así es, como tú mencionas, es importante también ver cuál es la experiencia en otros países, teniendo en cuenta que en unas semanas van a comenzar las clases aquí en nuestro país. Ya comenzó la vacunación de menores y en unas semanas comienzan las clases. Tenemos que recordar que, por ejemplo, Chile retomó las clases presenciales en marzo del año pasado. Imagínate. A los 3 días de que comenzaron las clases, registraron contagios en 43 colegios. Un año después, su experiencia es muy importante porque la situación es totalmente diferente. Un estudio ya demostró la efectividad de las vacunas para evitar hospitalizaciones y situaciones graves en los niños, con una efectividad de más de 94,6%, casi 95% de efectividad. Ya han reducido en la misma proporción los contagios en los niños y el desarrollo de efectos graves en los menores de edad. Por eso es muy importante, y sobre todo porque ellos han tenido una experiencia de vacunación con 2 vacunas diferentes. La vacuna de Sinovac para niños de 3 a 5 años y Pfizer para niños de 6 hasta los 17 años. Entonces, la experiencia internacional también es muy valiosa, más si tenemos en cuenta que nosotros vamos a enfrentar una situación similar en las próximas semanas. Ahora, Colombia es uno de los países que ya regresó a las clases presenciales, y las medidas que han tomado para contener los contagios por COVID en las escuelas son la vacunación masiva de menores, el uso de mascarillas y mantener la distancia social. Sobre todo, tener las aulas ventiladas. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota de nuestro canal aliado Caracol. Después de casi 2 años de pandemia, todas las instituciones educativas del país regresan a las aulas, esta vez con la protección de la vacuna contra el COVID-19. A pocas horas de que los colegios oficiales abran sus puertas en Bogotá, varios padres de familia llevaron a sus hijos a los puntos de vacunación. Es mejor vacunarse primero porque podría infectarse el COVID en el colegio y se aumentaría más y más. Porque o si no la profesora no me dejan entrar a estudiar. Para que no nos contagiemos en el colegio. Los planteles educativos están listos para recibir a más de 800.000 niños y jóvenes de la capital del país, quienes tendrán la oportunidad de vacunarse en más de 20 puntos móviles que estarán visitando las aulas. Hemos implementado todos los protocolos, las medidas de bioseguridad, y el útil escolar más importante es la vacunación. Un anhelado regreso para el sector educativo. Ellos se afectaron en su estabilidad emocional y en sus niveles de aprendizaje. El nivel académico que se puede recuperar, la socialización, que es un aspecto muy importante en su desarrollo, el volver a vivir las dinámicas de la escuela. Los niños cuentan las horas para volver y recuerdan algunos tips que les dejó la pandemia en la primera experiencia presencial. Vamos y nos dicen que nos lavemos las manos.
Entonces nos ponen tapabocas para niños. Desde mañana y hasta el 29 de enero, las instituciones educativas contarán con acompañamiento epidemiológico y de vacunación en Bogotá. Bueno, hay un calendario, ¿no? Que podrían ellos estar cumpliendo, sin embargo, llama la atención. Nosotros todavía en unas semanas, ojalá pudiera ser a inicios de marzo, nos han dicho que es a fines de marzo cuando regresarán a las aulas, pero el otro aspecto es que van los chicos ya vacunados. Sin embargo, claro, Rolando, y tú consideras una preocupación importantísima es el de velar por la salud mental. Hace un tiempo yo decía también hacerle seguimientos, tantos niños huérfanos que van a regresar a clases, además sin haber socializado prácticamente 2 años. Claro, bueno, se van a encontrar pues con un panorama totalmente diferente, pero te puedo asegurar que en ese momento hay muchos niños con ganas de volver al colegio para poder reencontrarse con sus compañeros y retomar esa habilidad de sociabilizar, de interactuar a través de los juegos y de aprender presencialmente con los profesores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta las medidas que están adoptando varios países. El tema de la distancia social, el uso de las mascarillas, y también el que vayan los niños ya vacunados justamente para minimizar el riesgo de que puedan desarrollar síntomas graves. Pero es mucho más importante el compromiso de los padres, de estar vigilando a los niños y que no manden al colegio o al salón de clases a un niño si tiene, por ejemplo, ha tenido fiebre o algún malestar general o algún síntoma que evidencie que puede tener una enfermedad respiratoria. No importa si es un resfrío o gripe o si se trata de un caso de coronavirus, para evitar justamente que vayan a contagiar a otros menores. Eso es lo más importante. Ya no depende tanto de las medidas del gobierno, sino del compromiso de cada padre, de los padres de familia, para poder vigilar a sus hijos y estar pendientes de esto. Lógicamente, en esta etapa en la que ya comenzó la vacunación de menores, que los lleven a vacunar porque las vacunas son seguras y es importante que los niños estén vacunados porque forman actualmente un grupo de riesgo debido a que no están vacunados y las variantes siguen apareciendo. Precisamente, hay un nuevo sublinaje conocido como BA.2 que ya está presente en más de 40 países. Se trata de una nueva versión de la variante Omicron que ya genera récords de contagios en países como Dinamarca. Vamos a verlo. No es más peligrosa que la Omicron, pero sí más difícil de detectar. Conocida como la Omicron silenciosa, el nuevo sublinaje BA.2 se hace notar y dispara los casos COVID en más de 40 países, como India, Reino Unido y Dinamarca, el más perjudicado. Solo en este último país representa el 50% de infecciones y en las últimas horas se registró el récord diario de más de 46.000 nuevos casos con un 21,8% de PCRs positivos. Es que el BA.2 es tan o más contagioso que su sublinaje hermano BA.1, también conocido como la Omicron original, que se extiende a toda velocidad, amenazando con desplazar a las variantes existentes. Los especialistas que desde ya estudian su comportamiento explicaron que el BA.2 es capaz de infectar a pacientes que ya superaron la Omicron original y enciende las alarmas porque se cree que es la causante de los falsos negativos, pues a diferencia de las pruebas de antígenos, algunas pruebas PCR no lo logran detectar. Hasta el momento, las evidencias científicas arrojaron diferencias en su estructura genómica respecto a la Omicron original. Se encontraron algunas mutaciones, incluida la proteína espiga. Aún no se tienen datos sobre su virulencia y capacidad para escapar de las defensas inmunológicas desarrolladas tanto por infecciones previas como por la vacunación. Por lo pronto, en Dinamarca no se han registrado aumentos de ingresos hospitalarios, razón por la cual las autoridades anunciaron el retorno a la normalidad desde el próximo 1 de febrero. Sin mascarillas, carnés de vacunación ni comercios y bares cerrados. Bueno, estamos hablando de una variante que todavía queda mucho por conocer, Rolando, pero lo que va diciendo la ciencia, ¿qué? Si es que pudieras un poco profundizar, hablamos de una variante probablemente más contagiosa, menos grave, hablamos acaso de poder pasar ya de una pandemia a una endemia con incluso esta variante o todavía hay que estar muy cautos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los virus tienden a variar de manera progresiva, siempre van cambiando. Por lo general, en casi todos los casos podríamos decir, varían para hacerse más contagiosos, menos letales,
pero más contagiosos. Se propagan mucho más rápido. Tenemos que tener en cuenta que también ahora la pandemia encuentra un escenario totalmente diferente, porque tienes mucha más gente que está vacunada. Claro. Los tratamientos médicos son totalmente diferentes a como eran en un inicio de la pandemia. Los médicos ya tienen sumamente claro cuáles son los tratamientos, los medicamentos. Tenemos que recordar que cuando comenzó la pandemia hubo mucho temor, hubo mucha gente que se automedicaba, recurrían a medicamentos que no estaban recomendados, que no eran adecuados y terminaban causándose cuadros mucho más graves, o sea, agravaban aún más la enfermedad. Eso ya no ocurre ahora porque los médicos ya tienen mucho más claro cuál es el procedimiento y cuáles son los estadios de la enfermedad para poder tratar puntualmente a un paciente. Como mencionaba hace un instante, también se encuentran con mucho más personas que están vacunadas. Entonces su cuerpo es más resistente y puede enfrentar mucho mejor la enfermedad. Las variantes van a seguir apareciendo, pero depende de cada uno respetar las medidas de autocuidado y prevención para evitar que esto sea letal. Correcto, Rolando. Lo que nos toca todavía es seguir siendo muy responsables. Creo que poco a poco vamos llegando a ese espacio de tranquilidad que tanto aspirábamos y que los que nos hemos llegado incluso un periodo a traumar por el virus, ansiamos para poder abrazar con tranquilidad a las personas que amamos. Muchas gracias, Rolando. Así es. Gracias a ti. Muy bien.